Floricanto.digital presenta. La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo, escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. 7 de abril, quinto domingo de Cuaresma. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó, Nadie, Señor. Y Jesús le dijo, Tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. El Evangelio nos presenta a una mujer sorprendida en adulterio a la que la ley manda apedrear. Los letrados y fariseos se la llevan a Jesús para ver cómo responde, pero Jesús guarda silencio, omite la condena y vuelca en ella toda la misericordia de Dios, lo que hace que hasta los más viejos del lugar den un paso atrás y se retiren, dejando a la mujer sola con Jesús. Ninguno te ha condenado, tampoco yo te condeno. ¿Qué ha pasado con esta escena? ¿No ha mirado Jesús el pecado que la mujer ha cometido? ¿También está propiciando el adulterio que tanto daño ha hecho a los matrimonios y que ha desbaratado tantas familias? Jesús conoce bien lo que dice la ley sobre las mujeres sorprendidas en flagrante adulterio. Percibe también las torcidas intenciones de los escribas y fariseos que colocan ante él a la mujer adúltera. En aquel momento Jesús sintió una profunda compasión hacia la mujer y un profundo desprecio hacia sus acusadores. No aprueba el adulterio, pero siente compasión y ama divinamente a aquella mujer adúltera. No reprueba la ley, desprecia a las personas que quieren usar la ley con intenciones egoístas e hipócritas. Jesús condena el pecado del adulterio, pero ama y perdona a aquella mujer a la que exhorta a no pecar más. La mirada de Jesús y la mirada de los acusadores son muy distintas. Los escribas y fariseos utilizan a la mujer para ponerle una trampa a Jesús y también utilizan la ley para lograr sus propósitos. No son capaces de descubrir que hay una persona que sufre y es expuesta al escarnio detrás de sus planes. Tampoco son capaces de reconocer que están manipulando y deformando la ley. Miran a la persona solo para utilizarla, miran la ley solo para sacar provecho. Situación muy común entre nosotros, utilizar, manipular, engañar y poner trampas. Qué diferente la mirada de Jesús de la mirada de los acusadores. Jesús oye la acusación y se le van los ojos al suelo. No quiere mirar a los acusadores porque le duele el pecado no solo de la mujer, sino que siente vergüenza ajena al intuir la vida de pecado de los acusadores. Jesús se llena de tristeza al ver citada la ley contra la bondad de Dios. Le indigna que se manipule la vergonzosa situación de una pobre mujer para condenarle a él. Y tal vez interiormente le pide perdón a ella por ser causa involuntaria de aquella escena. La mirada de Jesús es diferente, no solo entonces, también hoy Jesús siente vergüenza ajena cuando nos oye hablar de las mujeres de la mala vida sin recriminar la fila de hombres
que han ido comprando esos cuerpos como se compra un esclavo. Jesús siente vergüenza ajena cuando miramos con desprecio a una madre soltera sin acordarnos del hombre irresponsable que ha abandonado a su hijo. Jesús se indigna cuando manipulamos la ley de Dios y las leyes de los hombres para denigrar, para condenar, sin tomar en cuenta los derechos de cada hijo, hija de Dios. La mirada de Jesús es al mismo tiempo limpia y transparente, pero exigente y provocadora. Desnuda al hipócrita y hace aparecer la verdad. El que esté limpio de pecado, que tire la primera piedra. Sus palabras son muy claras, contundentes, y como si no quisiera acusar a nadie y dejar a la propia conciencia la decisión, abochornado por la hipocresía humana, vuelve a mirar la tierra. Es el peor castigo contra el hombre, que Dios no fije en él su morada. En la mirada va el corazón. ¿Cuántas veces con una mirada comienza todo? Pero si nos escondemos de la mirada de Dios, si nos alejamos de su rostro para continuar nuestras perversidades, nos estamos perdiendo de su bondad. Jesús se mueve en dos campos: la solución de la trampa y el perdón de la mujer. Se sitúa con claridad frente a la realidad del pecado y se manifiesta como aquel que al mismo tiempo lo desenmascara y libera de él. La presencia del pecado está allí, evidente, en el delito del que es acusada la mujer, y más claro en el comportamiento de los fariseos, que se sirven de su persona como de un pretexto y que tienden una trampa a Jesús. Frente al pecado, más duro que las piedras con que intentan lapidarlo, Jesús está también solo cuando la mujer se queda frente a él. Jesús no disimula, llama pecado a lo que es pecado. Nosotros queremos disfrazar el pecado, nos acostumbramos a vivir en él y lo excusamos, lo justificamos. El cristiano debe distinguir el auténtico pecado que separa de Dios y aísla a los hermanos, y debe llamarlo por su nombre, desterrarlo. Pero una cosa es desterrar el pecado y otra desterrar al pecador. Es cómodo juzgar a las personas desde criterios seguros. Es injusto y fácil apelar a la ley para condenar a tantas personas marginadas e incapaces de vivir integradas a nuestra sociedad. Cuando Jesús mira a la mujer, no la condena, sino que la levanta. Así es Jesús, mira y restaura. La visión imaginaria de la mujer aplastada por las piedras queda sustituida por la misma mujer que se va libre hacia un porvenir que le ha abierto Jesús. De los acusadores nada se dice. Al menos ellos no apedrearon a la mujer, como quizás lo hubiéramos hecho algunos de nosotros. No porque no tuviéramos pecado, sino porque somos incapaces de reconocerlo. Para los acusadores también es una oportunidad de salvación. Para la mujer es un paso real de la muerte a la vida. Es la realidad de la Cuaresma, pasar de la muerte a la vida. Acogerse a la misericordia de Jesús, que no vino a condenar, sino a salvar. Que hoy nos pongamos ante la mirada amorosa de Jesús, que rescata, libera, salva. Señor Jesús, hoy al mirarme lleno de pecado, solo y aislado, quiero sentir tu mirada amorosa que me levanta, me anima y me conforta. Escuchar tu voz, yo tampoco te condeno. Sentir tu aliento que me invita, vete y no vuelvas a pecar. Gracias, Señor, por mostrarme tan gran misericordia. Amén. El Señor te bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Florica.